Nuestra jornada vamos a tener el agrado de escuchar al doctor William Arias y Fonte, que como había dicho ya al inicio, es el actual presidente de la Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador. El doctor hizo su doctorado en medicina en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Camagüey, Cuba. Hizo su especialidad en neurología en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeras de la Universidad de La Habana, Cuba. Actualmente ya había mencionado que es el presidente de la Asociación de Neurología, es además profesor de la Universidad en la Universidad Matías Delgado, profesor de neurociencias, y es miembro fundador del Instituto de Neurociencias de El Salvador. Con ustedes el doctor Arias. Muchas gracias, doctora. Vamos a hablar del diagnóstico temprano de las demencias. Eso nos toca la parte. El doctor López nos hablaba y nos ponía al tanto de lo que son, que las demencias es la epidemia de este siglo. Nosotros vamos a hablar un poco del diagnóstico temprano de las demencias. Ya sabemos que la demencia es un síndrome que implica un deterioro fundamentalmente de la memoria, o sea, como órgano diana fundamental, o más que órgano, como actividad diana fundamental la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar la actividad de la vida diaria. Y realmente es un concepto del que vamos a estar hablando en parte de la conferencia, es que aunque afecta principalmente a las personas mayores, la demencia no constituye una consecuencia normal del envejecimiento, y lo vamos a hablar cuando hablamos de lo que es deterioro cognitivo leve y de lo que son trastornos de la memoria. Realmente ya el doctor López nos disertó sobre la epidemiología, una enfermedad realmente cada vez con más incidencia, donde cada año se registran 7.7 millones nuevos de casos a nivel mundial. Entre todas las demencias, la enfermedad de Alzheimer es la causa más común, acapara casi el 60% de las demencias, y un 70% de todos los casos. Es realmente una de las causas más importantes hoy, las demencias de discapacidad y dependencia entre las personas mayores, y la demencia realmente va a producir, como decíamos, un impacto físico, psicológico, social y económico en los cuidadores, la familia y la sociedad. Ya veíamos, como decía el doctor, que si pusiéramos la demencia como una sociedad, los gastos eran superiores a los de Apple y otros tipos de compañías. ¿Y cuáles son los síntomas y realmente es lo importante? Estamos, como decía, a nivel de asociación y la Asociación de Alzheimer, tratando de sensibilizar en estas reuniones que hacemos a las familias, a los cuidadores y a los propios futuros pacientes que vamos a hacer, quizás algunos de nosotros, a cuáles son los síntomas iniciales más comunes. Realmente comienzan los olvidos, el paciente empieza a olvidar algunas cosas, a veces más importantes, a veces menos importantes, y nos vamos dando cuenta que nuestro familiar va teniendo dificultad en tareas complejas, lo mandamos a hacer algo complejo, comienza a tener dificultades en manipular algo que hacía muy fácil, como son los controles de la televisión, etcétera. A veces ya demora en encontrar la palabra adecuada. Nuestro papá o nuestro abuelito, que realmente era rápido en cosas, ya empieza a no encontrar palabras, a decir que tengo dificultades, o sea, uno se da cuenta que hay una dificultad para expresarse, comienza a tener pérdida de iniciativa. Vamos a ver cuando veamos los componentes de la demencia, que no solo es la memoria, comienza a estar apático, comienza a estar aislado, etcétera. Y muchas veces nos llaman por teléfono que ha salido en el carro, si logra manejar y está desorientado, o él mismo dice que se perdió, o vemos que lo llevamos a un lugar bien conocido y comienza a tener desorientación, decir que no se acuerda, no encontrar el lugar. O sea que son los síntomas primeros que empiezan a aparecer. Y los problemas específicos realmente que tenemos con este inicio de las demencias o con estos síntomas tempranos son una dificultad para obtener un diagnóstico certero, nos cuesta, al principio es difícil hacer el diagnóstico, podemos confundirnos, puede ser, estamos en presencia de un envejecimiento normal o los olvidos benignos, estamos en presencia de un deterioro cognitivo leve que vamos a hablar,
o estamos ya en presencia de un paciente con síntomas de demencia. El paciente empieza a tener problemas con el empleo, a perder calidad en el empleo, muchas veces pierde el empleo porque su empleador ya ve que no rinde igual y pues estamos en una sociedad muy competitiva, empieza a tener problemas con la finanza, empieza a gastar más o empieza a perder dinero, etc. Realmente cambio en el rol que desempeña, a veces los pacientes llegan a la consulta y nos dicen, pues era el líder de la casa, era el ídolo de la familia, el que hacía todas las actividades y hoy comienza a depender, no, ha perdido iniciativa, etc. Pérdida de la autoestima, el paciente empieza a comprender que tiene dificultades y empieza a aislarse, empieza a sentirse triste y muchas veces eso nos hace la confusión que el paciente hace también una depresión, que como vamos a ver más adelante, la depresión puede ser parte o puede estar añadida a la demencia o puede hacer que pensemos que tiene una demencia y realmente lo que tiene una depresión, eso es bien importante. El paciente empieza a tener preocupaciones de la transmisión genética, empieza a contar y muchos pacientes que llegan a la consulta se lo dicen a uno, mi abuelita tuvo un Alzheimer, ya se sabe, cada vez las personas tenemos más educación sobre este problema de que si mi abuelita tuvo un Alzheimer, mi familia, se sabe que hay un componente genético, pero el paciente lo sobredimensiona. Y realmente el paciente empieza a tener problemas emocionales, comienza a tener más ansiedad, era una persona muy segura y comienza a estar ansioso, nervioso, puede haber depresión, puede haber negación, o sea, muchas veces niega los errores, se aísla y esto pues cada vez es un problema en que vamos a enfrentar. ¿Y por qué los pacientes acuden a la consulta? ¿Cuál es la queja? Pues generalmente es la queja fundamental que el paciente lleva muchas veces per se mismo, o sea, él va por sí mismo, es los cambios de la memoria o que sus conductas constituyen un problema para otros. Muchas veces el paciente llega por sí mismo. Lo más frecuente cuando ya las edades van avanzando, para pacientes por arriba de 60 años, 70 años, pues van con la familia y la familia se ha dado cuenta que tienen cambios cognitivos, que tienen cambios de memoria y que están constituyendo un problema para otros. Usualmente, como decimos, la familia es quien acude con el paciente y quien es la primera que percibe los cambios. Esa es la importancia que muchas veces tiene que a la consulta vaya el paciente con un familiar. Realmente la familia muchas veces es la primera que se da cuenta, pero otras veces como la familia puede demorar el diagnóstico. O sea, ¿cuándo demora el diagnóstico? Cuando no está consciente de los síntomas, o sea, la familia no tiene mucha conciencia de los síntomas, por eso la importancia de la educación no solo a nosotros como profesionales, sino a la familia, y la familia empieza a no tener conciencia de los síntomas y dice, no, el abuelito está normal, la pérdida de memoria es parte de lo normal, es el envejecimiento normal, y asume una postura negativa de los síntomas o de negación de los síntomas, diciendo que realmente pues estos síntomas son comunes, que lo puede tener cualquiera y no acude a la ayuda del profesional. No tiene percepción de la gravedad, o sea, muchas veces el nivel cultural también lamentablemente influye en esto, o también a veces al revés, el nivel demasiado alto, a veces son pacientes que han tenido roles importantes en la sociedad y la familia no quiere llevarlo al médico por eso mismo, para que los amigos no sepan y comienzan a aislar al paciente. Y por lo otro es que lo más típico, que asumamos que es parte del envejecimiento. ¿Y qué hacemos con esto? Retardar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque es sumamente importante el diagnóstico temprano de la enfermedad. ¿Y por qué? Porque no solo hay beneficios médicos, que los vamos a ver, sino también beneficios sociales. O sea, realmente hacer un diagnóstico temprano nos lleva a poder instaurar un tratamiento médico, pero también a prepararnos como familia, como cuidadores, para un mejor manejo de estos tipos de pacientes. Médico, una intervención temprana puede identificar causas curables de demencia. Ahorita vamos a ver que no todas las demencias son Alzheimer y que no todas las demencias son incurables. Por concepto, las demencias son una enfermedad degenerativa que realmente van progresando, pero hay un grupo de demencias que por sus características son curables y otras tratables. El otro es mejorar el curso global de la enfermedad. Sabemos que hay medicamentos, que lo vamos a ver ahora, que no curan el Alzheimer todavía, pero que mejoran el curso de la enfermedad y que actúan en diferentes procesos que van a permitir preservar por tiempo la memoria,
el intelecto, etc. Y disminuir el impacto sobre los cuidadores. Realmente hay tratamientos ahorita, y el doctor Cornejo Balcé más tarde les va a hablar de todos los tratamientos que mejoran la cognición y van a disminuir la dependencia, van a retardar la transición del deterioro cognitivo ligero a demencia y van a demorar la necesidad de institucionar al paciente unos 20 meses. O sea que realmente los tratamientos, aún ya en medicina basada en la evidencia, han demostrado que sí pueden retardar la enfermedad y pueden actuar en diferentes factores, hacen que el paciente sea más independiente. En las escalas ADAS-Cog que se hacen para medir la demencia, realmente se ve el retardo de la aparición o del crecimiento de la escala. En este momento tenemos, y el doctor va a hablar de ello, dos grupos de medicamentos fundamentales, los anticolinestéricos, que tenemos 3 acá en el país, y la memantina como medicamentos que han demostrado evidencia científica en el manejo de la enfermedad de Alzheimer y las demencias. También los beneficios sociales, o sea, no solo médicos, donde hay una educación temprana y oportuna de los cuidadores, permite directrices anticipadas si el paciente es competente, o sea, muchas veces estamos ante un paciente que todavía tiene responsabilidades, que todavía tiene diferentes actividades en su vida y hay que ir tomando medidas. Hemos tenido pacientes en la consulta médicos que la esposa llegó muy preocupada porque el señor iba a la consulta y ya empezaba a cometer errores, empezaba a hacer cosas inadecuadas y estaba trabajando, o sea, se podía, y hablo de médicos porque es nuestro gremio, se podía recibir una demanda o podía cometer un error importante. Reduce la tensión familiar, ya sabemos el diagnóstico, podemos prepararnos, podemos comenzar a participar en las reuniones de familiares, podemos participar y prepararnos más como cuidadores y permite mejorar la seguridad. Ya sabemos que el paciente tiene un inicio de Alzheimer o de algún tipo de demencia y podemos tomar medidas previsorias en lo que es la conducción, lo que es la cocina, etc. Y claro, estos pacientes con los nuevos tratamientos, no es, a veces decimos que sirven de conejillo de India, pero cada vez hay nuevos medicamentos que están en investigación. En este momento estamos a nivel de país tratando de participar en una investigación muy importante con un nuevo medicamento endovenoso y pues realmente así es, o sea, va a permitir que también se desarrollen nuevos medicamentos. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Realmente lo más importante es la orientación que tengamos todos nosotros como profesionales y llegar al profesional más adecuado, en este caso fundamentalmente los que manejan más, la demencia son el neurólogo y el psiquiatra y también el geriatra como parte del tratamiento, pero también hay cursos que se están dando de medicina general donde se hacen cursos para una especialización en trastornos de memoria, pero lo importante es que lo logremos identificar los síntomas y lo mandemos al médico más adecuado. Bases de la evaluación diagnóstica, una historia detallada, una investigación de laboratorios básicas, o sea, generalmente en la historia es importante las pruebas, que como las vamos a ver fundamentalmente el Mini-Mental State, realmente hay investigaciones de laboratorios como son el conteo hemático y la química. A veces algunos trastornos de anemia, etcétera, pueden producir cambio de memoria, y la vitamina B12, que es una de las demencias tratables. También la determinación de hormonas tiroideas, a veces el hipotiroidismo nos produce como síntoma un trastorno de memoria, o sea que hay que descartar causas que van a producir esto. Y por supuesto la TAC o resonancia magnética para buscar algunas lecciones como son el hematoma subdural, etcétera, que son tipos de demencias tratables o curables. El diagnóstico fundamentalmente tenemos el déficit de memoria, donde tenemos que trabajar con nuestro paciente en ver cómo son las características de la memoria en el interrogatorio que hacemos o anamnesis. Generalmente la tendencia a repetir las cosas, repeticiones de acciones, olvido de hechos trascendentales, o si son olvidos banales, ver esa característica en el paciente, cómo son estos olvidos, como le decía, participar y hacer que participe la familia. Muchas veces recomendamos que venga pues la esposa, generalmente es la que viene cuando son esposa o esposo, pero a veces también algunos los nietos, los hijos, etcétera, que viven con el paciente fundamentalmente. Es también importante la desproporción entre la queja y el déficit de memoria.
A veces el paciente no se queja y si hay un importante déficit, pero el paciente lo obvia o queja poco específica. Y hay otro que es la excepción, pacientes muy conscientes, pacientes que aún en las primeras etapas de la enfermedad, usted lo ve que participan en interrogatorios y nos dicen que muchas características, y ellos sí están conscientes que ha comenzado una pérdida de memoria y que tienen un problema, pero es lo menos frecuente. Lo otro es ver cómo es su autonomía en la vida diaria, o sea, si el paciente tiene autonomía o si la autonomía ha disminuido, si el paciente ya no puede utilizar los medios de locomoción, si tiene trastorno para utilizar el teléfono, dificultad, si tiene problemas con el dinero, si olvida totalmente los medicamentos, si olvida cosas importantes y comienza a perder lo que es la autonomía en la vida diaria. Y esto es importante, lo que le decía cuando hablaba al inicio, no todas las demencias tienen el inicio, claro, lo más frecuente es que inicien con una pérdida de memoria, pero como en la medicina decimos que 2 más 2 no es 4, no todas las demencias empiezan con déficit de memoria, también puede haber algunos otros trastornos del adulto de comportamiento, como puede ser apatía, como puede ser desinhibición. Tenemos pacientes que realmente a veces el inicio es una desinhibición. Teníamos una paciente que la hija se dio cuenta porque realmente a veces fue de visita a Estados Unidos, iba a los centros comerciales y dice que cuando se tenía que probar algún vestido se quitaba la ropa y lo hacía ahí delante de todo el mundo, o sea, estaba desinhibida. A veces puede ser no respeto a las reglas sociales, o sea, el paciente, que era un paciente tranquilo, comienza a hacer chistes de mal gusto en las reuniones familiares, comienza a no respetar las reglas sociales, o sea que no solo es la memoria. Y realmente lo más importante, el diagnóstico se hace pues con la participación de la familia, es bien importante la participación de la familia. Estos son algunos de los test que se hacen que lo hace el médico en la consulta. El Mini-Mental Test es un test que tiene varios ítems donde se le ve orientación, registro, atención y cálculo. Es un test muy fácil que lo hacemos, está validado en español, está validado en inglés y realmente es un test que lo hicieron Folten y es muy útil en el diagnóstico. Este otro test se está validando en español, es el TGN, que es un test muy importante. Ha habido esta publicación del New England Journal of Medicine donde habla fundamentalmente de la importancia de este test, o sea, son test que tenemos. Ahora, ¿qué es el deterioro cognitivo leve? Realmente era un estadio donde no se conocía mucho, hoy cada vez se ha investigado más y es un problema donde la declinación cognitiva atribuida a la edad no reflejaba realmente lo que era, y hoy se sabe que puede ser un inicio de demencia leve no reconocida, este estado donde ya los cambios son más de lo normal. Existen cambios fisiológicos de la memoria, ya con la edad empezamos a olvidar algunas cositas y todo tenemos que apuntar, pero está Hay estudios ya realizados en adultos mayores sanos que sugieren que la función cognitiva puede lentificarse, pero no declinar apreciablemente con la edad, al menos hasta la 9ª década. O sea, los que logran llegar más allá de la 9ª década, pues sí comienza a haber un deterioro porque empiezan a fallar órganos como la visión, la audición, etcétera. Pero realmente antes de esto puede haber un cambio, pero no llegar a ser un cambio significativo, y de ahí lo que ha surgido este estadio que es el deterioro cognitivo leve. ¿Es un proceso anormal? No es un proceso normal, no son los cambios normales de la memoria, probablemente son estadios prodrómicos de una demencia, aunque no todo el paciente que hace un deterioro cognitivo leve va a ser una demencia. Es fundamentalmente diferente a los extremos del envejecimiento normal, o sea, no tiene ciertas características que se entrecruzan, como vamos a ver, pero no es un envejecimiento normal. No se puede atribuir a problemas de memoria que interfieren con la actividad de la vida diaria del envejecimiento normal. O sea, es un estadio donde ya los olvidos comienzan a ser más importantes, donde cuando hacemos los test el paciente tiene cambios de memoria que son más allá de lo que son los cambios fisiológicos normales, y se le llama deterioro cognitivo. Realmente hay alteraciones en los test cognitivos, fundamentalmente en el dominio de la memoria. Estos pacientes se categorizan como deterioro cognitivo, y la memoria, algunos se quejan de no problemas de memoria, pueden funcionar su vida diaria y no cumplen los criterios de demencia, o sea, aún no tienen todos los criterios de demencia, pero ya sí hay un trastorno cognitivo que fundamentalmente es importante en la fase de memoria.
Es el concepto de deterioro cognitivo se desarrolló en un intento de reconocer la enfermedad de Alzheimer en su expresión más temprana. O sea, los investigadores empezaron a buscar hacer cada vez, como les decía, el diagnóstico más temprano y se dieron cuenta que había un estadio donde el paciente no cumplía los criterios de demencia, pero había un daño mayor de lo que se consideraba fisiológico para la edad del paciente. Estos son otros trastornos o causas de trastornos cognitivos no demenciantes, donde hay un cambio cognitivo, pero el paciente no va a tener una demencia. Tenemos los trastornos de depresión, algunos medicamentos, enfermedades psiquiátricas, pacientes con delirio, retardo mental y, por supuesto, el grupo que no se clasifican, pero estos no son demencias, son otros deterioros. Este es el concepto realmente que manejamos de demencia, donde decimos que es un trastorno de la memoria, dificultades para enfrentar problemas o tareas complejas, trastorno de la capacidad de razonamiento, trastorno del lenguaje, y los trastornos van a interferir con las actividades sociales y las relaciones personales, también a un deterioro significativo en el funcionamiento previo. O sea, el paciente va a tener un cambio de cómo funcionaba previamente hasta ahora, y los trastornos están presentes exclusivamente no están presentes solo en un episodio confusional, sino no es solo un episodio, van a ser cambios que van a estar siguiendo en el tiempo. Estos son los elementos centrales, la historia de un deterioro, un declave objetivo, un trastorno de la autonomía en la vida diaria realmente y ausencia de enfermedades orgánicas que no expliquen los síntomas. Es importante en el diagnóstico ver esto, si va a haber enfermedades orgánicas que van a explicar estos síntomas y hay que buscarlas muchas veces para hacer nuestro diagnóstico diferencial. Esto ya es lo mismo. ¿Y qué importancia tiene esto? Realmente, si no hacemos una buena anamnesis, si no hacemos un buen interrogatorio, si no nos acompañamos muchas veces de los familiares, podemos tener un subdiagnóstico de demencia. O sea, un 50% de los pacientes con demencia no son diagnosticados o son mal diagnosticados. Entonces es importante conocer los estadios. Aquí vemos el concepto de demencia continuo entre el envejecimiento normal y el Alzheimer. Este es el envejecimiento normal. O sea, los cambios cognitivos, vean aquí, se interlaza un periodo donde los síntomas se parecen mucho, los de deterioro cognitivo, pero claro, estos siguen progresando y nos damos cuenta que no estamos ante un envejecimiento normal, y pasa igual con las demencias. Al final del deterioro cognitivo leve empiezan a aparecer algunas alteraciones funcionales que ya hablan de demencia. Entonces, como que se entremezclan los estadios y tenemos que estar muy claros a la hora de hacer el diagnóstico, las características y aplicar todos los test, aplicar todo el estudio neuropsicológico y el estudio de apoyo de imagen, etc. Estos son ya los algoritmos. Ante una queja cognitiva, el paciente llega a la consulta, habla con usted tiene que ver si el paciente tiene un envejecimiento normal, como le decía, o ya con los test que usted aplica o con el interrogatorio al paciente hay un trastorno cognitivo. Puede ser un trastorno cognitivo mínimo, como le decía, fundamentalmente el deterioro cognitivo leve, o puede ser una demencia, que en general hay dos grandes grupos de demencia. La demencia donde fundamentalmente el trastorno está enfocado a la memoria, que es la enfermedad de Alzheimer, o un tipo de demencia de las que conocemos como demencia no Alzheimer. Estos son la diferencia que tenemos que tener en cuenta entre el envejecimiento y la demencia. Sospechar demencia si el empeoramiento es progresivo, dificultad de aprendizaje, incluso esforzándose. O sea, a veces la familiar dice, el paciente pasa leyendo, se lee 6 veces las instrucciones de un nuevo equipo de televisión, etcétera, y no logra hacerlo funcionar. Olvidos de eventos vitales, no solo detalles. O sea, realmente el paciente olvidó que había estado aquí en esta reunión, no olvidó los detalles, no olvidó que pasó esto, pasó lo otro. No, el paciente olvida totalmente. Y déficits que van a inferir con las actividades cotidianas. Por ejemplo, la vida social, el paciente ya no puede ir a comprar porque se pierde, no sabe qué está haciendo. Y un déficit no aislado junto con otro déficit cognitivo. A veces tiene dificultades para comprender una historia de una película, dificultades para encontrar palabras, dificultad para el cálculo, y realmente el paciente se va haciendo más desorganizado. Cuando tenemos esto, estamos sospechando que esto no es un envejecimiento normal. Estamos sospechando que esto posiblemente es un deterioro cognitivo leve o posiblemente el inicio de una demencia. Esta es otra, ya cuando la queja cognitiva, habemos y que tenemos que ver si la queja es normal.
entre comillas, diciendo que son trastornos que el paciente está muy estresado. A veces tenemos pacientes que aún trabajan, etcétera, o tienen muchos problemas familiares que lo estamos viendo, o hay ausencia de trastorno cognitivo, es envejecimiento normal, el paciente no se pierde, no repite preguntas, orientación conservada, actividad de la vida diaria conservada, y ya lo clasificamos como una queja normal o un trastorno cognitivo leve. Pero ya si hay un trastorno cognitivo tenemos que diferenciar si es agudo, si acabó de empezar o si es crónico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en los agudos, vean, hay que buscar causa subyacente cuando el trastorno, hay que buscar si hay una infección urinaria, hay que buscar si hay una infección, una neumonía, una fractura de cadera, el paciente con fármaco, o si no, si es crónico, si es adquirido o si es un trastorno del desarrollo o el paciente ya tiene un retardo mental previo. También es importante el diagnóstico diferencial entre demencia y confusión. Realmente el paciente con demencia al inicio es insidioso, en confusión es brusco, en la duración meses, años, y por supuesto la confusión es rápida, horas, días. El sueño es normal y realmente en el estado confusional hay una inversión del ciclo sueño-vigilia. La actividad motora en la demencia, por lo general, hasta que no se deteriore el paciente, es normal, y en la confusión puede haber agitación psicomotora. Las alucinaciones son tardías y muy frecuentes cuando hay un estado confusional, y acá pues generalmente comienza con apatía, desinhibición, y tiene miedo. El paciente confundido, como está confundido, tiene miedo, y también la vigilia normal, en la confusión anormal, o sea, una serie de características del electroencefalograma donde normal puede estar o levemente enlentecido, y aquí hay un enlentecimiento difuso en el estado confusional agudo. Entonces hacemos que el estado confusional muchas veces puede ser aislado, pero muchas veces no, puede ser la puerta de entrada de una demencia. Y realmente aquí vemos, la historia del trastorno cognitivo cuando es detectado. Si es agudo puede ser un síndrome confusional y lo tenemos que diferenciar. Y si es crónico, pues como le decía, buscar si es un trastorno adquirido o es un retardo que ya el paciente tiene de deprivación cultural o un retardo mental. También es importante la queja cognitiva y los trastornos psiquiátricos, ver si el paciente tiene una depresión, tiene una ansiedad, tiene una enfermedad bipolar o ya tiene un trastorno demencial, o sea, ya un trastorno cognitivo. O sea, que son diagnósticos diferenciales. Aquí la depresión es importante diferenciar de la demencia. Vean el inicio en la pseudodemencia depresiva que le dicen, rápido, semanas a meses, aquí insidioso, la evolución es rápida en meseta y aquí es leve, deterioro, como habíamos visto. Aquí generalmente la historia familiar es un trastorno afectivo y generalmente en el Alzheimer, pues el inicio de una demencia, enfatizar aquí los síntomas, enfatizar dificultad, fracaso, estrés, y aquí pues son todas las características del paciente demente, un cuadro progresivo. Y hay trastornos de memoria cualitativamente diferentes, o sea, la demencia de Alzheimer es un déficit de almacenamiento y de mantención de la información, y en la depresión, por lo generalmente el almacenamiento es normal y la mantención de la información es normal, pero hay déficit de recuperación de la información, o sea, aquí el déficit de recuperación por el mismo estado de depresión. Depresión y demencia pueden coexistir, es importante. O sea, a veces decimos que puede haber una pseudodemencia porque el paciente está deprimido, pero a veces el paciente tiene ya inicios de demencia y tiene una depresión también. Entonces, es importante tener esto en cuenta cuando vemos. Y lo otro es que si existen el trastorno cognitivo adquirido, hay que ver todos los tipos de diagnósticos diferenciales, problemas de transculturización, déficit sensorial, visual, auditivo, deprivación cultural. O sea que todo esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando hacemos nuestro diagnóstico para ver si es que realmente a veces nos equivocamos. El paciente tiene un defecto visual auditivo, eso pasa con los abuelitos, y no oye, entonces no participa en las conversaciones y decimos que tiene una demencia, porque estábamos reunidos y el paciente preguntó, estábamos hablando de fútbol y el paciente preguntó por una tía. O sea, pero puede ser todo eso. Entonces hay que ver este algoritmo para poder hacer el diagnóstico diferencial. Por último, los síndromes demenciales reversibles o potencialmente reversibles, como le decía, por eso los exámenes que tenemos que hacer, ver si el paciente tiene un hipotiroidismo, tiene una depresión, tiene un déficit de vitamina B12, tiene una polifarmacia, como le decimos, la polifarmacia en viejos, perdón la expresión, pero así se refiere, donde está tomando 15 medicamentos porque el cardiólogo le puso 4, el
el nefrólogo le puso 2, el psiquiatra le puso 1, etcétera, o la neurosífilis, ya casi no se ven, pero se pueden ver. Y lo otro es si ya realmente hay una demencia degenerativa, puede ser un Alzheimer o demencia vascular, aparte de las otras demencias, o un trastorno del comportamiento. Estas son las demencias reversibles, posibles factores como son la droga, depresión, B12, hidrocéfalo neumotensivo, hematoma subdural, son demencias reversibles que podemos cambiar su curso haciendo, pues en el caso de déficit de B12, poniendo una nutrición y complemento de B12, si es un hidrocéfalo neumotensivo, el tratamiento quirúrgico, igual que el hematoma subdural, y realmente aumenta son reversibles, mayor del 1 al 3%, y vean el B12 responde del 5 al 12. Estos son lo que generalmente hacemos estamos en tiempo, para hacer el diagnóstico diferencial de las demencias reversibles, el hemograma, el TSH, el T3, T4, la glicemia, ver el sodio, el potasio también. Acuérdense que el baja de sodio produce un estado confusional. Y en segunda línea, los estudios de VH, las enzimas hepáticas, la serología de sífilis, el HIV y la vitamina B12, como le decía, produciendo el déficit de vitamina B12. Y los factores metabólicos que van a probar la parte basal. Hay un escáner de rutinas, generalmente, muchas veces decimos que todo paciente con sospecha de demencia debía tener una resonancia o tomografía, están en los protocolos, pero no es que sea obligatoriamente rutina, aunque sí nos ayudaría si el paciente la puede hacer para descartar, como decía, a veces hematomas subdurales o lesiones orgánicas del sistema nervioso. La utilidad más que todo el escáner va en esto, en la demencia vascular y descartar causas de demencias tratables como tumores de inicio, hematomas, etc. Y estas son las reversibles, también metabólicas, la neurosífilis, el hipotiroidismo, el hipoparatiroidismo, el déficit de vitamina B12, la depresión. Y se cree ahora en estudios que el paciente alcohólico puede hacer una demencia. Acuérdense que está el trastorno de Wernicke-Korsakoff, pero también se cree que hay un tipo de demencia alcohólica también. Estos son los trastornos, la enfermedad de Alzheimer, que es la más conocida, es una enfermedad degenerativa con trastornos de memoria, lenguaje, etcétera. Y hay otros tipos, este es los síntomas, el diagnóstico, la pérdida funcional y el final, un encamamiento y la muerte. Y hay otros tipos de demencias, las demencias vasculares, cuando hacemos el diagnóstico, que son generalmente pacientes hipertensivos o con factores de riesgo que van a dar lesiones vasculares cerebrales, como son la enfermedad de pequeños vasos, etcétera. También va a haber trastornos de funciones ejecutivas y cognitivas, pero fundamentalmente el paciente va a diferenciarse un poco el Alzheimer en que tiene más que todo síntomas de apatía, trastorno en la marcha y trastorno de la autonomía. Y por último, otras demencias como son por cuerpos del ego y con sus claras características de trastorno visoconstructivo, fluctuaciones, trastorno de la marcha, las demencias subcorticales, como la demencia de Parkinson, sabe que el 11 al 15% de pacientes con Parkinson hacen demencia, y la parálisis supranuclear progresiva y las atrofias focales. Fundamentalmente eso es, aquí va nuestro paciente con demencia caminando con su cuidador, pero lo bueno para el futuro de este paciente es que tenemos nuevos tratamientos y nuevos manejos para poder, por lo menos, si no curar la enfermedad, detener la enfermedad, y esa es la próxima conferencia. Muchas gracias.